Bienvenidos a Ciencia pero no ficción. Prepárate para que exploremos juntos la trayectoria del conocimiento, desde una simple pregunta hasta el impacto que el saber puede tener en nuestra sociedad. Aquí hablaremos sobre cómo la ciencia y la educación se entrelazan e impactan cada faceta de nuestra vida, porque la ciencia es más que datos y descubrimientos. Esto es Ciencia pero no ficción. Olgi, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a empezar contándoles un poquito de ti, qué has estudiado y qué haces en EAFIT. ¿Qué he estudiado? Hace muchos años estudié ingeniería, luego hice un doctorado hace muchos años, pero me dediqué a estudiar de manera autodidacta el cerebro humano. Entonces me apasioné por las neurociencias, por la psicología, por allá me metí de oyente en unas clases de psicología en la pandemia y me apasioné por la matemática aplicada. Eso es. Y en EAFIT estoy hace 13 años como parte del grupo de profesores de lo que antes fue Ciencias Matemáticas y ahora pues en la Escuela de Ciencias Aplicadas de Ingeniería, el área de computación y analítica. Esas son las cosas que hago. Y pues obviamente dentro de mi trabajo, entonces hago investigación, hago docencia, que es una de las cosas que más me gusta, porque para poder enseñar bien hay que saber, y hago algo que se llama administración académica, y que ya como fruto de las investigaciones me dedicaba a hacer tecnología. Súper, Olgi. Dentro del proceso de transferencia donde hemos trabajado juntas, hemos visto que el conocimiento que tú has generado, que tienes, tiene muchas aplicaciones. Precisamente ese ha sido como uno de los retos en este proceso de transferencia, y es encontrar esas aplicaciones que podamos llevarlas al mercado. Contanos un poquito de cómo ha sido ese proceso. Vea, la génesis es que uno como científico es muy romántico. Ok. Entonces uno dice, yo voy a hacer la técnica matemática de, no sé, estimación bayesiana o el algoritmo de guachu inteligencia artificial. Y uno se apasiona y se obsesiona por los parámetros o por la ingeniería, pero el mundo real no piensa de esa manera. Y entonces toca ponerse creativo e inventarse para qué sirve el guachu o el algoritmo, listo, en algunos casos. Pero si uno se devuelve en la historia, entonces la génesis de esas vainas era responder preguntas, como el que le cayó la manzana y se inventó más o menos que tendría que haber una explicación para eso. Entonces el proceso que hemos hecho de transferencia ha sido muy bonito porque rompimos la cadena clásica de ciencia, luego tecnología, luego innovación, sino que hicimos esos saltos escuchando necesidades. Así es. Entonces esta experiencia es chévere porque cuando yo dije que era docente, dije que si uno enseña, uno sabe. Entonces en ese camino uno tiene un interlocutor y entonces tiene que ejercer ese conocimiento para hacerse entender, porque no todo el mundo tiene la formación que uno tiene o los conocimientos de base, pero sí todo el mundo es consciente del problema del mundo real. Entonces por ahí es que empieza el proceso, como en esta conversación, y es una conversación muy constructiva. Muy constructiva. Olgi, en el camino también hemos tenido diferentes aliados. Esos aliados, algunos continúan, otros no. ¿Cómo ha sido esa búsqueda de esos aliados? Y contanos también de los desaciertos que hemos tenido en algunos de los procesos. So pena que mi novio me eche, pero lo voy a decir así, vea. Nos hemos casado y descasado. O sea, el tema de las sociedades en ciencia, en tecnología, en innovación es difícil, porque nos hemos metido de manera muy estoica en alianzas gigantes. Hemos liderado alianzas nacionales e internacionales con universidades de afuera, con empresa privada, con universidades públicas o empresas públicas. Entonces hemos conocido hasta cabras con pelucas de colores, que todos han tenido un papel importante, como en el desarrollo científico o en el tecnológico, listo. Pero hay amigos a los que hay que decirles, ay no, qué pereza. ¿Por qué? Porque no cumpliste con los compromisos o porque no asumen la responsabilidad dentro de nuestro quehacer, porque hay algunos compromisos que son legales, otros que son financieros, pero de cierta manera no funciona o no fluye la relación. Y toca decir sí a los que lo han hecho bien. O
sea, hay que decirle, bueno, esta aproximación funcionó, entonces lo convertimos en un noviazgo y si viene bien, entonces nos casamos. Y a veces los matrimonios no son tan exitosos, entonces también hay que decirle, no, pues es que si yo nos casamos y en estos acuerdos funcionan, pero en el desarrollo de nuestro proyecto común, no tanto. No tanto. Entonces hemos tenido cosas muy buenas que estamos cosechando ahora, que son parte como de lo que ya después de esta conversación se mostrará al público, hemos venido mostrando, y también hemos tenido ocasiones en las que nos ha tocado decir no más. Y yo me he sentido como investigadora muy apoyada porque Transferencia ha escuchado esos momentos en los que yo digo hasta aquí llegué. Y particularmente yo, aunque tengo una formación de razonamiento matemático, sigo mi intuición. Entonces me escucho cuando no me siento bien y ahí es donde aparecen pues argumentos sólidos para detener acciones si es del caso y para maniobrar otras para llegar al éxito. Olgui, tú tienes una habilidad muy, muy admirable y es tu capacidad de relacionamiento. Ahorita nos contabas un poco de pues, que tenemos alianzas internacionales, alianzas nacionales con los diferentes tipos de empresa. ¿Cómo has hecho? ¿Cuál ha sido como el mayor reto? Porque también docente, investigadora, para lograr como estar en todo al mismo tiempo. A ver, yo creo que esa es una pregunta muy buena. No, el primero es personal. Yo soy consciente que no luzco y no hablo como un profesor de matemáticas. Entonces, la sociedad estigmatiza al científico y lo quiere encasillar. Entonces, la primera cosa es renunciar a estar en una casilla, porque yo no necesariamente tengo que obedecer a ese prototipo. Y eso no demerita lo que es mi currículo. Entonces, yo creo que eso puede generar cosas buenas y malas, puede generar una separación entre tu ser científico y tu ser de relacionamiento, ¿cierto? Yo creo que eso hay que aceptarlo. Segundo, un esfuerzo personal en romper las barreras, porque hay personas que son muy cómodas en su zona de confort, muy tranquilos en su escritorio, haciendo sus papers, pero a mí me pica. Entonces a mí me gusta salir, me gusta conversar, me gusta debatir ideas, y yo creo que eso es un ejercicio de humildad. Cuando uno se expone a plantear una idea en otro lugar, en otro idioma, con otras personas, y escuchar qué tienen para decir, y entonces eso enriquece. Eso también hace parte de vencer esa necesidad que muchos académicos tienen de tener siempre la razón. Entonces, abandonar la razón y moverte hacia perseguir la opinión del otro o cómo se hacen las cosas en otro lado. Porque es que en otro lado las cosas se pueden hacer diferente, entonces uno coge lo bueno de otras cosas y viene y lo hace acá. Un deseo de hacerse entender. O sea, yo lucho mucho porque pues para mí va a ser mucho más como poner una ecuación en el tablero y la matemática es un lenguaje universal, pero entonces también ponerse en el lugar del otro y tratar de explicar, y no necesariamente un público técnico, sino un público de otras especialidades, abogados, gente de mercadeo, gente de negocios, los médicos, por ejemplo. Entonces, lograr esa conversación hace que, o sea, la capacidad, la necesidad de querer conversar, hace que uno traiga ideas a los desarrollos que está haciendo. Entonces yo creo que más que nada mi habilidad de relacionamiento pasa por mi necesidad de aprender, pero desprenderse del ego que a veces el académico tiene, de tener siempre la razón, porque es en ese camino que uno aprende muchas cosas y las hace mucho mejores. Y otra cosa, la ausencia de juicio. La sociedad y no necesariamente la academia, sino en muchos lados hay juicios de valor, y esos juicios también son nocivos para la creación y transferencia de conocimiento. Entonces, abandonar juicios como, por ejemplo, decir que los militares son brutos. No, los militares no son brutos. Son personas llenas de generosidad y un conocimiento técnico de altísimo valor, entonces se puede hacer una conversación. O como decir, no, es que los médicos están por encima de Dios. No, los médicos tienen más necesidad de querer y de ayudar que hacen que venzan esas barreras. Entonces, yo creo que la capacidad de relacionarse pasa por un ejercicio interior de abrirse al mundo y de conocer el poder que tiene eso, porque son muchas vidas las que se cambian en ese camino, y estar feliz por eso. Entonces yo creo que por ahí tiene que ser, y eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo, Olgui, y también cuando hablas de cambiar vidas,
vos tenés, o yo siempre lo he dicho, y es como que sos una cuna de talentos porque han pasado muchísimos estudiantes también por tu acompañamiento, por la formación que tú das, pero además me he dado cuenta que los estudiantes que pasan por ti no solo están en el salón de clases resolviendo como, por decir de alguna manera, como los problemas tradicionales que debemos enseñar, sino que además los involucras en estos procesos, que es donde nosotros vamos a buscar como esas preguntas en el mercado o esas necesidades del mercado, y los estudiantes siempre han hecho parte de tus procesos. Contémosles un poquito más de eso, de la importancia que ellos han tenido en este proceso. Ahora está de moda dizque el aprendizaje experiencial, ¿cierto? Pero es que para mí siempre aprender es una experiencia. Entonces, si yo como investigadora me embarco en proyectos grandísimos, sería injusto que mis estudiantes no disfruten de los problemas a los que me enfrento. Y ellos aprenden mucho más viéndome enfrentar a los problemas, haciendo como, por ejemplo, peleitas en comités de ética o reuniones difíciles a nivel técnico o construcciones de plataformas, que en el aula donde yo puedo obviamente dar un conocimiento con otra estructura. Entonces, para mí, el estudiante de todos los niveles, de pregrado, de maestría, de doctorado, inclusive jóvenes investigadores, han sido la fuerza de trabajo, pero más allá del trabajo, yo he formado personas. Porque yo creo que uno viene al mundo con propósito, ¿cierto? Entonces yo creo que mi propósito en esta instancia es que se reconozca el trabajo que hacemos y es que se reconozca el trabajo de otros. Entonces también es importante porque a veces se convierte como en un imperio en el que el investigador es el único, el que sobresale, mientras que nosotros invertimos la pirámide y cada uno de ellos va a brillar a cada uno de los escenarios. Entonces, la clave del éxito que hemos tenido en meternos en tantos sectores, en tantas aplicaciones, es que son ellos los pioneros y son ellos los que van de cara a la solución de la problemática, viniendo a nutrir y aprendiendo de la manera en la que lo vamos desarrollando. Sin ellos es imposible. O sea, prácticamente hay muchos investigadores que pretenden producir lo mismo que producimos nosotros, transferir lo mismo que transferimos nosotros, pero solos. Y yo creo que nada de los proyectos que hemos hecho juntas podría vivir sin ellos. Además, ser buenas personas. El éxito de ellos en la industria es 100% garantizado por el ser que ellos empiezan a formar acá. Aprender a liderar, enfrentarse a la frustración, cosa que a veces no es fácil, ni para una persona joven, ni para las generaciones X, Y, Z, W, lo que sea. Entonces, lo bueno de la tecnología o de desarrollar tecnología es que estás casi siempre frustrado. Entonces, en esa capacidad de moverse hacia adelante es que ellos logran tener esos índices de éxito. O sea, que sin ellos no sería posible lo que hemos hecho hasta ahora. Hablando de la frustración, precisamente, como vos decís, ellos son muy tesos, ellos salen y son muy cotizados en la industria. Entonces también para nuestros procesos ha sido todo un reto, porque cuando nosotros apenas estamos como concibiendo nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, llegan muchas propuestas para ellos del sector y muchas veces se van. Eso también, ellos nos han permitido crecer, pero también han habido momentos en los que nos hemos frustrado porque casi que nos toca como volver a empezar. Sí. Yo lo he vivido también de la mano tuya, pero contémosles un poquito más también como esas frustraciones que nos pasan a nosotros en los proyectos propios. Ay, es que yo no puedo competir con Google. Entonces viene uno de nuestros estudiantes y le ofrece Google. No tengo ni siquiera, aunque pudiera ofrecerle en dinero, no tengo cómo negarle la oportunidad de volar. Entonces, esa frustración se convierte como en un indicador de calidad. Sí, también. Pero no deja de ser un golpe. Pero no deja de ser duro. En nuestros procesos de desarrollo de tecnología, yo creo que eso es una de las cosas difíciles de manejar, muy difíciles de manejar. Pero también veo un horizonte muy bueno, ¿no? Porque al ser tan buenos desarrolladores de tecnología, podemos convertirnos, o estamos en camino a convertirnos en startups que podemos competir con funding, plata, ¿sí? con venture capital, o sea, con un músculo financiero que nos permita competir, porque también nos hemos dado cuenta
que si bien no somos grandes monstruos de la industria, hacemos cosas muy divertidas. Así es. Entonces ellos terminan volviendo prácticamente a enfrentarse a lo divertido que es resolver un problema sui generis como los que hacemos, porque esa es la gracia de nosotros, crear el conocimiento y dar soluciones novedosas. Olga, nosotras nos hemos caracterizado en este trabajo que las frustraciones las volvemos oportunidades, ¿cierto? Y parte de los procesos de transferencia también es ir iterando y encontrar las oportunidades de negocio. Como lo decía ahorita, tú tienes una habilidad no solo relacional, sino que también logras explicarnos, porque me incluyo a mí, todos esos tecnicismos, ¿cierto? A nosotros nos dicen modelado matemático y lo que no somos versados en la materia, pues lo vemos muy lejano. Pero doy fe de que tú nos explicas a nosotros y somos capaces de entender qué es lo que está pasando. Incluso también confirmo que después de que tú me explicas, yo soy capaz de explicarle a colegas de las áreas sociales, por ejemplo, y eso en un mundo en el que está lo digital es lo que está mandando la parada, todo esto tecnológico, pues eso es súper necesario. Y entonces hemos empezado a iterar este modelo de negocio para que ese conocimiento lo llevemos en diferentes momentos, a diferentes públicos, y hemos sido exitosas en lo que vamos. Contanos como esa iteración y cómo te ha ido como con esta nueva versión de este negocio. La nueva versión no, pero entonces va a arrancar de la vieja. Por allá, como en el 2017, yo fui chair del Congreso Latinoamericano de Control Automático. Okay. Entonces decía modelado matemático y recibí un brochure de una agencia de modelos que quería participar de nuestro congreso, pues de modelos de fotografía. Ok, ¿cierto? Los modelos entonces, que conocemos. Las modelos que conocemos. Entonces empezamos hace muchos años, casi 10, en modelado matemático, no, agencia de modelos. Entonces esa fue la primera vez que yo me enfrenté escucha, no, es que es algo que está pasando, que no está llegando bien, porque debiera ser que un modelo matemático la gente piensa como en ese objeto, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a desarrollar esa habilidad de comunicar que nos ha llevado por muchos caminos, o sea, muy sinuosos y en escenarios totalmente adversos, pienso yo. Entonces uno ¿cómo he vivido yo el camino, no? Primero siendo evangelizada por ustedes, porque hay que ser consciente que no todo en la vida son papers, que no todo en la vida son capítulos de libro, que las ideas se pueden proteger. Entonces, para mí eso fue como salir del cascarón y ahí vamos a proteger un software. O vamos a patentar aquel muñeco y que esos procesos pueden tomar tiempo, pero que tienen ventajas. Ventajas, ¿cierto? Proteger el know-how, o sea, cómo hago las cosas. Es como, hay un ejemplo muy chévere, sin ánimo de hacer propaganda, de un restaurante aquí en Medellín que hace un mondongo muy bueno. Y pues en mi casa también hace el mondongo, pero allá se come el señor de los mondongos. Y uno puede buscar en internet y hay muchísimas formas de hacerlo, pero esa receta es la receta que ha logrado capturar muchísimo público. Entonces nosotros, primero, entender que nuestras ideas son valiosas, y que las podemos proteger, esa es la salida del cascarón, ¿cierto? Sí. Luego, parecía ridículo pensar que eso se puede monetizar. Uno que pensaba en la escuela de Atenas, que era demasiado prestigioso. No, es que las ideas, o sea, que más prestigioso que un índice H también es monetizar y ver desplegados tus desarrollos y facturando, eso es chévere. Entonces incorporar eso en la mentalidad del profesor universitario en camino a la transferencia, uno también ya es como el segundo paso, ¿no? Uno se levanta, estira las manitos, se sirve un tinto y ya se da cuenta que también existe la posibilidad de monetizar. El otro paso es que probablemente hay gente que no necesariamente necesita la idea que tú tuviste. No necesariamente, y aceptar la difícil situación en la que uno dice, pero si mi idea es genial y nadie la necesita. Entonces, hay que escuchar el otro que quiere, ese es como el otro paso. Entonces, ahí es donde viene la conversación con las empresas, la conversación con los socios, la conversación con alguien que dice qué tan bueno que vamos a hacer o vamos a vender camisetas impresas con VHS. Pero yo te voy a decir, oíste, pero es que eso no es el estado del arte.
Pues esa es la respuesta típica de un investigador, VHS, por Dios, ese no es el estado del arte, pero se va a dar cuenta que es que la gente quiere es VHS, no quiere el estado del arte en almacenamiento de audio y video. Y eso también es un paso adicional. Entonces es casi que darle la vuelta a la manera de crear y es casi que consultiva. Y ahí en el lenguaje te das cuenta que probablemente tienes es que empezar a volver cómic o historietas, esas ideas, esas versiones de tus ideas y encontrar esos puntos medios. Entonces hasta ahora hemos tenido experiencias muy bonitas, como por ejemplo con una firma de abogados que está muy interesada en innovar, pioneros en la innovación tecnológica, en implementación de normas muy particulares que solo existen en Colombia. O sea, solo en Colombia existen temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, por cosas que todos los que podamos escuchar este video entenderemos. Entonces, ese deseo de innovar, a mí nunca me hubiera ocurrido, pues en ningún paper está. Escuchar a la firma de abogados, decir, existe esto, queremos esto, necesitamos crear, es importante. Y en lo que yo hago particularmente, que es el desarrollo de algoritmos, algunos para estimación en modelos grandes como predicción en atmósfera o contaminantes químicos o en inteligencia artificial, escuchar al experto que no es matemático, que no es ingeniero, sino que es un contador o es un administrador, es un ejercicio en dos vías. Esa capacidad de conversar y de convertir en un objeto matemático un conocimiento como el tuyo, como el de los socios, también es parte del ejercicio de transferencia. Listo, se crea el objeto, se crea el software o se crea el prototipo, porque como hemos trabajado con entidades de salud, yo creo que puedo decir desarrollos para rehabilitación, entonces escuchar el fisioterapeuta, escuchar el neurólogo y llegar con una idea novedosa que es patentable, entonces en esa comunicación ahí es donde la transferencia se hace más efectiva, luego capitalizar lo que sabemos. Entonces ahora más allá de alistar, proteger, desarrollar, proteger, crear una marca como la que tenemos, ya consolidada, antigua, de la que hablamos todo el tiempo, tener una convicción como la que hacemos ahora, Working for Humans, Thinking from Science, hace que estamos listos para saltar a una nueva generación de transferencia, donde no transferimos objetos tangibles, si se le dicen tangibles, ¿cierto? Sí. O intangibles, sino que ya este tipo de conversaciones son parte de lo que nosotros transferimos, es enseñarle a alguien cómo hacer tecnología, enseñarle a alguien cómo conversar, enseñarle a alguien cómo proteger, o enseñarle a alguien a partir de nuestra experiencia lo que hemos hecho. Sí podemos entonces vender un producto, vender un servicio, vender una consultoría. Nosotros somos unos activos de conocimiento que estamos capitalizando. Yo este año me he dedicado a decir que tengo 40, ya tengo 41, pero si yo llevo la mitad de mi vida, que es real, yo me fui a los 20 años a estudiar afuera, haciendo esto, son 20 años de conocimiento que debe ser transferido y que un objeto particular no le hace honor o no le hace justicia. Y muchas personas se nutren de pequeñas experiencias que pueden detonar el comienzo de otras ideas. Entonces, en resumen, no quiere decir que yo haya perdido la rigurosidad científica, no. Seguramente el año que viene van a haber muchos papers, pero entender que el mundo se mueve a otra velocidad. Entender que cada vez más hay, como yo conversaba ahora, personas con acceso a internet y a tecnologías que tienen exponencialmente más opciones de diagnosticar problemas, se pueden nutrir de lo que nosotros hemos hecho para resolverlas más rápido. Entonces, transferimos no necesariamente activos, ni software, ni patentes, sino que una marca, un quehacer, un know-how, una forma de... Y a eso nos hemos dedicado también este año, a andar por el mundo acompañando desarrollos tan importantes como tener un nuevo satélite en el país, transmitir nuestro conocimiento en química de atmósfera
en Europa porque somos un país particular y hemos desarrollado métodos para eso y podemos anticipar y predecir, explicarle a la gente que podemos saber cuál es el riesgo que tienen real de enfermarse en un contexto como el transporte urbano, o poder decir, listo, necesitamos determinar o un potencial de determinar cuál es el daño que te hace trabajar en condiciones extremas, metabólicamente, fisiológicamente, emocionalmente, o cosas tan sencillas como hagamos un juego porque se necesita para tal o cual cosa, o cosas tan hermosas como integremos un sistema que nos permite apoyar a pacientes y cuidadores con Alzheimer. Entonces nos movemos en el camino a transferir ideas, a transferir know-how, o sea, el cómo hacer el conocimiento, digamos que esos pequeños secretos de autor. Entonces hemos empezado a hacer casi que como clases magistrales, como esas que salen como masterclass en tal cosa, enseñar a pensar, enseñar a formar, enseñar a reflexionar, enseñar a educar, enseñar a crear, enseñar a conversar. Entonces se amplió la paleta, ya no estamos hablando de la transferencia clásica, sino que estamos hablando ya de un paquete completo de transferencia de conocimiento que es muy diferente a cursos de extensión, que es muy diferente a cursos técnicos, que es muy diferente a la formación formal, la educación formal, pregrado, especialización, maestría, doctorado, sino que esto es ya la narración de la vida en contextos empresariales, en contextos políticos, en contextos de gobierno. Y otra cosa, Meli, pues que a mí me parece que supremamente constructivo es que tenemos voz en escenarios de política pública. Entonces, para mí ha sido transformador venir de la supremacía del paper, que además es súper chévere tener un paper en el Journal de Applied Mathematics, pero decir que parte de esta política fue construida con base en nuestro conocimiento también es un hito. Y de que hay personas que quieren que les enseñes a hacer, también es parte como de este ejercicio que hemos construido de transferencia. Olga, y para que cerremos, ¿qué le contarías o qué le recomendarías mejor a partir de toda la experiencia que has tenido a esos investigadores que quizás no se han animado del todo a vivir un proceso de transferencia? ¿Se los recomendarías? ¿Sí, no? A ver, a los investigadores, es que como en los consejos no pedidos. Eso. Yo creo que si una persona es investigadora por curiosidad innata, porque hay personas que llegan a esto por formación técnica. O sea, si es genuino el deseo de crear, al día de hoy está mandado a recoger el esquema clásico de acercamiento al mundo. El COVID nos enseñó eso, y de hecho el COVID fue uno de los eventos más productivos de mi carrera. Trabajamos muchísimo, pero produjimos muchísimo. Entonces yo diría que si realmente se disfruta la pasión por el conocimiento y ver las cosas funcionar como las veo ahora, es un camino que hay que seguir. Pero yo también le daría un consejo no pedido a los que no son investigadores, y es que realmente ser investigador no es ser Dios, es sencillamente ser poseedor de un conocimiento especializado que también le pertenece al mundo. Entonces yo celebro muchísimo que gracias a este ejercicio que hemos hecho este año, en las redes sociales profesionales se acercan las personas a mí a preguntar, a consultar, porque ven claramente que las barreras se bajaron y que uno es un ser muy, muy asequible, y que entonces puede responder como, ¿usted qué me recomienda? ¿Estudiar esto, no estudiar esto? ¿Le gusta esto? ¿Le gusta que yo venga? ¿Cómo se hace? Y ahí es donde aparece la bidireccionalidad. Porque lo dije hace muchos años cuando era joven y lo puedo decir ahora, o sea, la base del desarrollo de un país es la ciencia, la tecnología y la innovación. Hace 20 años mi mente pensaba mucho en la ciencia, ahora mi mente piensa en que le sirva al país esa ciencia que empezamos a hacer. Entonces yo creo que ese es el giro completo, y pues si no hay nada más chévere en serio que uno sentarse en ambientes no estructurados a rayar. Ese es el escenario de creación más chévere, con un café en medio o de la naturaleza o en un desayuno, donde aparecen las ideas más fructíferas
y no demeritar esos ejercicios que yo en algún momento de la vida demerité. O sea, para mí era como ridículo jugar con papelitos de colores y no necesariamente. O sea, es parte como de ese ejercicio y de lo que estamos haciendo ahora. Pues armando soluciones muy novedosas, sí, con mucha rigurosidad también, pero a una velocidad distinta. Olgui, gracias por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento y los invitamos entonces a que nos vean en un próximo episodio de Ciencia pero no ficción.